Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Ay, se me parte la cabeza. Tráeme un té de tilo con la pastilla. ¿Quién viene a las 6 de la tarde? Si hablas para adentro yo no te entiendo. Y tráeme una aspirina a ver si me siento mejor. No, es un peligro. No, ¿Por qué no te vas mañana a la mañana? Con la siesta pensaba un poco en mí también. Descansas acá, si acá no te falta nada, pasamos tanto tiempo juntas, por favor. Un día, ¿qué te cambia? No, bueno, a ver, si si hablas hablas para para adentro adentro, yo no te hambre. escucho. Ramiro se ocupa de eso. A ver, decime. Cuando llegue a las 9 de la noche, No. hablas con él. Ramona, tengo hambre. Y si no, bueno, el jueves cuando volvemos hacemos tu plato. ¿Me preparas la leche? ¿Me traes el tecito que voy a estar en el living? De las cuestiones más problemáticas que este sector tiene en trabajo doméstico Argentina y en el mundo es el tema del vínculo que hay dentro de la casa del empleador, porque no son patrones, son empleadores que nosotros tenemos, son empleadores. Entonces, esta cuestión de que el empleador no te vea como un trabajador, sino que te vea como alguien de la familia, que te vea como una persona de un vínculo cercano o una persona que te ayuda, y no ver al trabajador doméstico como un trabajador. Esa es una de las grandes problemáticas que nos tenemos, ¿no? Porque consideran que el trabajo doméstico no es un trabajo, entonces dicen, si no es un trabajo no le corresponde derechos. El empleador se ve empleador de una pyme, se ve empleador de una empresa, inclusive se ve un empleador hasta de un comercio, pero cuando entra a su casa de familia no se ve como empleador ante su trabajadora de casas particulares. Esa es una de la gran problemática, no ver al trabajo doméstico como un trabajo. Y eso va a llevar muchísimos años, porque no podemos entender que si hay una ley que es obligatoria, que hay que cumplir en la relación laboral para cualquier trabajador, ya sea que tenga un día de trabajo, una hora, o que tenga varios empleadores, o que tenga un empleador, y no cumplen esta ley, es porque todavía en la sociedad no incorporamos a la trabajadora doméstica como una trabajadora. El trabajo humano debería efectivamente compadecerse con todos los derechos que hemos podido conseguir a lo largo de tantos años de luchas reivindicativas. Han transcurrido muchos siglos de reivindicaciones para evitar que la atracción a sangre sea efectivamente esclavitud, denostación, humillación y segregación. También el Estado tiene que tomar acciones de políticas públicas en campañas, pero no campañas solamente en redes sociales, sino que a través de donde pueda llegar más a la sociedad, donde el Estado acompañe al sindicato y a los trabajadores de casas particulares en que esta difusión sea dada a través de ellos también, porque el sindicato trata de hacer todo lo posible en campañas de registración, pero si no estamos acompañados por las políticas públicas donde el Estado tiene que estar, porque es una obligación para ellos, inclusive porque va a crecer la cantidad de trabajadores registrados, y esto también al Estado le es conveniente la registración de las compañeras. Y aparte hay una realidad, el trabajo doméstico en lo que tiene que ver con la seguridad social es una seguridad social muy económica. No es como cualquier otra seguridad social donde los aportes son muy altos. El empleador es accesible esta registración en cuanto a la seguridad social, porque también hay que poner a verse que hay muchos de los empleadores que también son trabajadores. Por eso es que también
cada vez que se discute un salario, que cada vez que se discute el aumento del aporte, se tiene en cuenta todos estos objetivos, esta problemática también que tiene el empleador. No solamente nos fijamos en los problemas que tienen las trabajadoras, sino también en los problemas que podrían tener el empleador. Vuelve a salir esa presencia de la esclavitud, es que hoy renombrada como trabajo forzado, que es trabajo forzado ¿por qué? Y porque se ven obligadas a aceptar situaciones y condiciones de trabajo que son muy inhumanas, y por lo tanto, aunque quizás no sea el 100% forzado, hay un componente de forzamiento, no sé si se puede decir así, hay un componente de forzamiento en ese tipo de trabajo que hace que vos, fijate, meter a una persona en el baúl es una cosa increíble, una cosa, prácticamente una cosa. El trabajo de las empleadas domésticas sigue siendo el trabajo menos considerado, el que más problemas tiene de reconocimiento legal, a pesar de, yo diría, cierta fundamental cuestión de acceso a derechos conseguida en la Argentina. A partir del 2013, la visibilización del trabajo doméstico como un trabajo, obviamente que empezó a visibilizarse y a estar en agenda no solamente de Argentina, sino de muchísimos países que hoy todavía siguen luchando por una ley. Argentina lleva como unos 60 años en adelante en pasos de modificación de ley en cuanto al trabajo doméstico y de protección a derechos. Muchísimos países del mundo no tienen lo que tiene Argentina, pero así todo, y así con esta ley que incluye a todas las trabajadoras domésticas en una relación laboral, todavía seguimos teniendo una gran situación de informalidad, que son más o menos 1.200.000 trabajadores. Todos los trabajadores y trabajadoras trabajan con sus cuerpos, por eso los cuerpos duelen, y por eso hay fatiga, y por eso hay lesiones y accidentes. El cuerpo es lo primero. Mucho antes del salario, para un trabajador está el cuerpo. Mucho antes. Por lo tanto, el accidente es mucho más importante. Vas a ver lo que va a pasar ahora con la pandemia. La pandemia va a poner en primer plano que el cuerpo es más importante todavía que el salario. Entonces... Bueno, una de las cuestiones importantes que vino con esta pandemia es la visibilización del maltrato al trabajo de casas particulares, ¿no? O sea, esto de ver que muchos empleadores están obligando a sus trabajadoras a ir a trabajar, que, bueno, se la pusieron en un baúl, trabajadoras migrantes que la están echando y no tienen lugar donde ir, porque han contraído por ahí inclusive hasta la enfermedad del COVID-19. No nos olvidemos que las trabajadoras domésticas tenemos 5 categorías. La 4ª categoría del trabajo doméstico está expuesto desde el primer día, que es el cuidado de adultos mayores y niños y niñas y adolescentes, como un personal esencial. Esta pandemia ha traído muchísimas problemáticas en despidos, cambios de categoría cuando, por ejemplo, están inscritas en la 5ª categoría y para que puedan ir a trabajar las están cambiando de categoría las personas que están registradas, y esas trabajadoras que están en esa 5ª categoría no estaban en la 4ª, y tampoco hay un cuidado de adulto, no está haciendo esa actividad. Entonces los empleadores, al ver la brecha de que se pueden hacer los cambios de categoría, entonces están haciendo esos cambios para que las trabajadoras vayan. Pero acá hay una problemática. Si esta trabajadora en el transcurso de que va a su trabajo o vuelve a su casa porque la han cambiado de categoría, se agarra el COVID-19 o se infecta del COVID-19, la problemática va a ser con la ART, porque la ART no va a investigar si esa trabajadora realmente cuida a un adulto o cuida a unos niños, o por qué la han cambiado de categoría en el medio de la pandemia. O sea, va a tener pruebas para no hacerse cargo de esa trabajadora que se ha infectado del COVID-19. Inclusive, esto trae perjuicio a nuestra obra social también. ¿Por qué? Porque al empleador cambiarle la categoría, nosotros sí o sí nos vamos a tener que hacer cargo y no la ART. Obviamente que la obra social se va a hacer cargo de esa cuestión, porque es obligatorio para nosotros también hacernos cargo, pero cuando esto no debería pasar. Si esta es una trabajadora de 5ª categoría, hoy, en gran parte, por lo menos en el AMBA o en los lugares que no están flexibilizados, esa trabajadora no debe ir a trabajar, debe cobrar su salario,
que eso es algo que a los empleadores les indigna, que la trabajadora doméstica tenga derechos, o sea, ellos tienen derecho a quedarse en su casa, a cobrar su sueldo, pero las trabajadoras domésticas no. Para ellos eso no, porque no les corresponde, porque no la ven como una trabajadora, eso es lo que ellos creen. Entonces dicen, yo no les tengo que pagar el sueldo porque es una trabajadora doméstica, y no quieren ver el decreto del Poder Ejecutivo donde obliga a los empleadores, a todos los empleadores de todas las actividades, que esa trabajadora que tiene prohibición de trabajar tiene que cobrar su salario. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.